Son las 7 de la mañana con 40 minutos y se encuentra ya a esta hora junto a nosotros el doctor José Astudillo. Él es catedrático de la Universidad de Cuenca. Doctor Astudillo, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Pues quisiéramos iniciar este diálogo con estos nuevos retos que tiene el actual ministro de Energía y Minas en un contexto en el que la organización social, los activistas ambientales están atentos a lo que pueda ocurrir, especialmente aquí en la ciudad de Cuenca, aquí en la provincia de La Suay, con dos proyectos mineros grandes que son Loma Larga y Río Blanco, en este momento suspendidos por acciones legales. Sin embargo, existe la intención evidente de parte del gobierno nacional y por supuesto del sector industrial y minero de avanzar, pese a que existe la oposición de las comunidades, pese a que existe una consulta popular a través de la cual más del 80% de los cuencanos, de las cuencanas, ya nos pronunciamos diciéndole un no a la minería. Ahora hay un nuevo ministro y un poco existe la expectativa de qué es lo que se viene frente a estas acciones. Pepe, bienvenido. Muchísimas gracias. Buenos días a Rosana, buenos días Anita. También un saludo cordial a todos los que escuchan y están pues mirando este noticiero. De hecho que uno de los puntos más delicados que existe en el país en el tema de la seguridad, que es de lo que más nos preocupa, está centrado en los lugares donde existen estas concesiones mineras. Tengo que decir pues que en los problemas socioambientales hay que reconocer que la minería, la expansión de la frontera agrícola y la minería artesanal también está unida muchas veces a temas como la pobreza, sectores que no tienen otra fuente de donde extraer sus recursos para resolver sus problemas diarios. Mezclado esto con el oportunismo que tienen las grandes empresas para hacer que exista la minería legal, para promover la minería ilegal o la minería artesanal, con el objetivo después de eh, presentarse como los salvadores, como los que ponen orden, hacen que en sectores como por ejemplo en Río Blanco o en Quimsacocha, pero más concretamente en el sector de Molleturo, en Río Blanco, que son varias comunidades, hay que decir esto también. Río Blanco está muy cerca de la mina, pero las comunidades con mayor alto índice de violencia en este momento son Yumate, Cochapamba y Río Blanco. Toda la parroquia de Molleturo mismo, pues que ha sido pues, tentada muchas veces a que exista la minería como una alternativa a sus carencias. En este sentido podemos observar en Molleturo dos fuerzas, dos grupos al interior de los propios comuneros, unos que apoyan a la minería y otros que se oponen a la minería porque entienden que la minería va a contaminar el agua, va a, también a destruir los suelos agrícolas y Uh-huh. sobre todo va a destruir el tejido social que en este momento ya se encuentra muy, muy delicado. Ahora, Pepe, Pues, sí. otro de los temas que nos preocupa profundamente no solamente es el tema ambiental, que sin duda es de preocupación, sino toda esta problemática social, delictiva, de incursión de organizaciones ya armadas, vinculadas presuntamente también al microtráfico, al narcotráfico, que estarían haciendo presencia. Tuvimos recientemente el asesinato de una joven mujer, además embarazada, de una joven madre en la parroquia de Molleturo, defensora de el agua, frente a estas organizaciones delictivas que estarían procurando hacerse cargo o hacerse de esta mina luego de que la empresa Ecuagol Mining estaría suspendida en sus actividades. Sin embargo, aquí lo que decía yo nos preocupa es esta situación, pero sobre todo esa inacción por parte del gobierno nacional, esa imposibilidad
que tiene el gobierno de poder controlar este tipo de hechos o de controlar la minería ilegal, la minería artesanal que va de la mano de estas organizaciones, y esa como una justificación para abrir el camino para las transnacionales y que se instalen en estos sectores. La minería artesanal, como es una actividad que no está dentro de la ley y además es una actividad que implica el agarre quien pueda, entre quien pueda. Y como no se entra vía ley y no está permitido, entonces la única ley que manda es la fuerza. Es una suerte del viejo oeste, ¿no? Recordemos esto un poco con la historia que ya tuvimos de la minería en Nambija. En Nambija, pues, la explotación, asimismo artesanal, ilegal, hacía que la gente entre a tomarse los terrenos, ¿sí? Para explotar y tomarse a la fuerza. No solamente es quien es más fuerte, minero que es más fuerte, pequeño empresario que es más fuerte, sino quien tiene a su alrededor un grupo armado que le respalda mayormente. Es decir, se transportan los materiales, se cuida también el dinero o se cuidan los minerales. En el caso de Nambija era el oro, con alguien que esté al lado armado. Yo conocí hace muchos años esas 5 cuadras de entrada a Nambija, y en media selva, en esas 5 cuadras, había una altísima inseguridad. Es decir, uno iba, por ejemplo, a ver un pequeño lugar donde vivir porque no había hotel y era más caro que un hotel en la ciudad, ¿sí? Y también en esas 5 cuadras había todo lo que hay en el Ecuador para comprar, porque los trabajadores de la mina compraban allí las cosas, electrodomésticos, etcétera, para llevar a sus casas a precios altísimos, y había que andar pues con un ojo mirando quién le roba y con otro ojo pues en la compra. ¿Por qué? Porque se tiene oro de manera ilegal, artesanalmente producido. Entonces allí las armas son una especie de casi entre comillas una necesidad para cuidarse. La Pero, cuestión puede complicarse en Molleturo, porque Molleturo no es un espacio abandonado como Nambija era abandonado en la selva. Molleturo pertenece a una comunidad y esa comunidad pertenece al Cantón Cuenca. Está muy vinculado pues con la ciudad de Cuenca, está vinculado también con Naranjal, es una población vinculada. Por lo tanto, en Molleturo pues ya ha habido también intereses de algunos pobladores que han comprado, por ejemplo, maquinaria para explotar en la mina, lo cual quiere decir que han hecho inversiones pensando en que se viene la minería, ¿sí? Por lo tanto, hay el cuidado de intereses y de inversiones que no están permitidas todavía, que además hay más fuerza para que esa mina sea cerrada, pero la gente se prepara de esa manera. En una reunión que tuvimos hace una semana, una comisión de Quito, ¿sí? Vino muy preocupada por lo que está pasando aquí en Molleturo. Organizaciones del Pacto Ecosocial, organizaciones también de la Clínica Ambiental, de Derechos Humanos, se organizaron en Quito y vinieron simplemente a escuchar, simplemente a escuchar. Mantuvimos una reunión con los sectores que están resistiendo pues a la minería en Río Blanco, Yumate y Cochabamba, y una de las personas que estuvo allí después de unas 2 horas de diálogo, más o menos a las 11:30 de la noche, en la conclusión de la reunión, supo manifestar: bueno, hemos hablado de cómo resistir a la violencia, de cómo construir una cultura de paz, hemos hablado de que hay que exigir a las autoridades para que hagan allí presencia, pero la presencia de las autoridades no debe ser una presencia de control y de presión, pues, para que no exista delincuencia. También debe ser una presencia con proyectos. Porque esta persona supo manifestar: nosotros necesitamos llevar el pan del día a nuestros hijos. ahora, José, Necesitamos comer. Entonces, está atravesado también por ese abandono que ha tenido Molleturo,
históricamente y que han tenido las comunidades como de Yumate, Cochabamba y Río Blanco y las otras comunidades, que no las nombro, pero también ha habido un abandono histórico del Estado en cuanto a resolver sus necesidades básicas, sus problemas de educación con escuelitas, pues unidocentes, con sistemas de salud que casi no existen, alcantarillado, sistemas de agua potable en un lugar donde tenemos el agua más pura de América Latina, del agua que disfrutamos los cuencanos, que abrimos la llave y disfrutamos de esa agua. En muchas de esas comunidades tienen agua entubada. Gracias, ahí sí que gracias a Dios, que el agua es tan pura que les llega buena agua porque es agua entubada. Pero muchas de esas comunidades no tienen sistemas de agua y no tienen tampoco proyectos de alternativas para resolver sus problemas. Por lo tanto, el abandono del Estado sí parece ser una acción eh, casi eh, intencionada, porque ese abandono frente a la resolución de las necesidades básicas hace que la propia gente del sector mire en esa actividad de extracción de minerales como la única que les va a resolver sus problemas. Entonces, viene siendo la empresa minera, los capitales transnacionales, los que reemplazan al Estado. Ahora, ¿Sí? José, Casi mire, la gente mira en en las compañías mineras y miran también en los capitales transnacionales que están allí, en el sustituto del Estado. José, Y en la como Asamblea ese Nacional, sustituto no entra, hace minería pues ilegal, José, artesanal. José, en la Asamblea Nacional el abogado Segovia, representante de nuestra provincia, señaló pues en algunos de los espacios informativos de Antena 1 en que los procesos de fiscalización a las concesiones mineras no se dieron paso. Pero por otro lado, si sumamos a esto las 228 toneladas de rocas con oro que desaparecen de las bodegas del Estado hace pocos días, más la incursión de bandas criminales, entiendo, llamadas así por las mismas autoridades en la zona de Buenos Aires, que se mezclan con todas estas dificultades sociales que ya seguramente evidentemente son las mismas que suceden en Molleturo. Eso da un panorama mucho más grave a la situación que debe enfrentar el nuevo ministro de Energía y Minas. Y es más grave también para la serie de movimientos de ecologistas y ciudadanos saber que es un ministro que efectivamente está incrementando o pretende incrementar no solo la producción petrolera, sino fortalecer el mercado de minero de Ecuador. Sí, el modelo de enfrentar la crisis económica o la matriz productiva, si nosotros queremos llamar así, que tiene el Ecuador, es una matriz productiva sustentada en la explotación de minerales. Sí, en esto hay que estar absolutamente claros. Hay que leer el plan de desarrollo de los últimos gobiernos. Eh, en el plan de desarrollo de los últimos gobiernos no se ha eliminado que la fuente principal de este país será la extracción de minerales. Venimos históricamente sustentados en una matriz primario exportadora. Desde que iniciamos la vida republicana con cacao, ¿sí? Después con banano y después en 1972 con el milagro del petróleo. No, no ha habido una procesión más grande y casi sacra que el barril del petróleo que se hace en 1972, donde la gente se deja tocar por el petróleo y se pone en la ropa, se pone en la cara. Y yo no he visto santo más alabado que el barril de petróleo que hizo su procesión religiosa. Sí, en 1972 la gente creyó, nos llegó el milagro, está allí el Dios del desarrollo. ¿Sí? Ese Dios del desarrollo, pues, hasta nuestro momento ha ido en decrecimiento. En este momento estamos, pues, con una crisis de explotación de petróleo, de disminución de petróleo y, por otro lado, también de precio de petróleo. La matriz productiva en los planes de desarrollo aprobados por todos nosotros, tengo que decir así, es que la lucha antiminera debió haber comenzado por no aprobar el plan de desarrollo.
¿sí? El plan de desarrollo contiene que nuestra nueva matriz productiva es la extracción de minerales, ¿sí? Neoextractivismo, o sea, nuevamente extractivismo para resolver deuda externa, para resolver problemas de acumulación de capital en los grandes grupos y también para que caiga algo a los sectores pobres a través de bonos. Pero no el ministro, además que representa a un sector que está vinculado efectivamente a la minería y que va a insistir en profundizar esta nueva matriz productiva sustentada en el neoextractivismo de minerales, en este caso del oro. Y esto nos viene muy difícil para el país, porque veo que el Estado es incapaz de manejar este neoextractivismo. Voy a retomar el tema del petróleo, ya que introduje. ¿Sí? Si vemos nosotros la película de 1972, vamos a ver cómo los militares, el Bombita Rodríguez Lara dando un discurso, y los representantes de la Texaco Gulf dándole las instrucciones al presidente Rodríguez Lara de cómo debe hacer ahora el desarrollo, y Rodríguez Lara diciendo, por fin tenemos petróleo para exportar al mundo, y países que tanto necesitan esto. La gente aplaudiendo, tocando el petróleo, poniéndose petróleo en el cuerpo, en las ropas. No estamos en esa situación. El país ahora vive una crisis de violencia, de inseguridad, porque las poblaciones conocen perfectamente que alrededor de la nueva matriz productiva, que son las pues concesiones mineras, no hay ninguna esperanza de justicia, de desarrollo y de paz. Pues recordemos que el sinónimo de la paz es el desarrollo, o el sinónimo del desarrollo, pues a su vez la paz y la justicia. En esos lugares no es posible justicia, no es posible paz y no es posible desarrollo. Eso es lo que estamos nosotros observando como cuencanos y como lo que está pasando en toda la parroquia de Molleturo. Una parroquia que su tejido social está absolutamente destruido, por lo tanto, paz cada vez se aleja más. Ahora, Pepe, quizás haciendo una mirada ya un poco más hacia allá, una mirada más internacional, quisiéramos también tener los criterios suyos respecto del triunfo de Lula en Brasil, y en materia ambiental precisamente hay muchísima expectativa en materia de defensa de la Amazonía con este nuevo triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, allí en Brasil lo que habría que decir a voz en cuello es que qué bueno que no ganó Bolsonaro. Ese es el triunfo mayor, ¿sí? Qué bueno que no ganó Bolsonaro, y eso es bastante, porque Bolsonaro representaba una derecha absolutamente autoritaria. Y ese es el primer elemento, pues, que también le da la ganancia a Lula da Silva. Un autoritarismo cada vez más fuerte, amigo pues de esta Jefferson, que le da bala a la policía cuando va a tomarle a él, es decir, ya se estaba imponiendo la ley del más fuerte allí, con bala contra la policía. Entonces la población de Brasil consciente de que no puede soportar más autoritarismo. Y yo aquí haría un énfasis: autoritarismo venga de donde venga. En el caso de Brasil, un autoritarismo de una derecha fascista. El segundo punto a recalcar es esta necesidad de terminar con el hambre. Sí, la población de Brasil con este último gobierno ya ha llegado a niveles de hambruna, y Lula da Silva recuperó esa idea de haber sacado a 30 millones de personas del hambre en su mandato. Entonces, la recuperación de un imaginario permanente de que antes estuvimos mejor. Bueno, acá también ponerle un punto en la reflexión. Recordemos que en el mandato de Lula da Silva las materias primas estuvieron muy en alto precio, sobre todo el petróleo. Y en el mundo esas materias primas ahora ya no están a ese mismo
precio. Otro elemento que quisiera resaltar y que creo que es un aprendizaje para América Latina es que Lula recupera esa amplia unidad en Brasil y hace alianza con la centro derecha, recupera también sectores con los que el Partido de los Trabajadores no estuvo vinculado y él mismo dice, este no es un triunfo del Partido de los Trabajadores, ni siquiera de las alianzas, es un triunfo, dice, de una unidad democrática en contra del autoritarismo de Bolsonaro. Pero Por la lo diferencia, tanto, allí José, hay es un tan reto poca increíble. que la diferencia es tan poca que de cualquier manera Brasil es un país dividido, por más que el nuevo presidente diga que va a gobernar para todos los brasileños. ¿Cómo se va Muy a entender dividido. la reacción de esas fuerzas, sobre todo cuando el actual presidente todavía en funciones no se ha pronunciado siquiera por el triunfo de su contendor? Anita, no solamente en ese término dividido y con un odio exacerbado, sino va a tener que enfrentar a la principal economía del Brasil, que es Sao Paulo, en donde ha ganado un candidato de Bolsonaro, y un Congreso que está claramente identificado con una oposición desde la derecha. La tiene muy difícil Lula da Silva en su mandato. Y con también el ofrecimiento, como dice Rosana, que Lula ha dicho que va a respetar el tema de la Amazonía. No solamente que va a bajar la deforestación, sino Lula está proponiendo una deforestación cero. Eso es una puesta en escena de oposición a los capitales internacionales que tienen puestos los ojos en la Amazonía. Es decir, las grandes empresas transnacionales del mundo tienen puesto los ojos en la Amazonía de todos los países, tanto del Ecuador, Brasil, Colombia, Bolivia, etcétera. Pero recordemos un poco qué es lo que está pasando en Uruguay y en Argentina. En Uruguay y en Argentina prácticamente ha dejado de ser un país que produce carne, por lo tanto ya no hay los pastizales y adiós también cultura gaucha. Y están reemplazados por grandes plantaciones de eucalipto de crecimiento rápido para maderol, de soya también también de cultivos para biocombustibles. Es decir, la Y agroindustria en pleno la también Amazonía, que está instalado en Brasil. así es, y la Amazonía está vista como la OPEP de los agrocombustibles. Ya desde hace muchos años, personas ecologistas vinculadas al desarrollo rural como el intelectual pues François Huttard denunció esto, que las grandes transnacionales tenían como puesto los ojos en la Amazonía para hacer allí la nueva OPEP de los agrocombustibles. Es decir, con la crisis del petróleo en el mundo, se miraba a muchas extensiones de territorio en varios países, pero sobre todo en Brasil. Esa Amazonía pensada para extensiones de cultivo, no necesariamente para alimento, sino ni siquiera alimento para los animales, que es lo que ya se había denunciado también. Recordemos cómo se crían pues los grandes galpones de ganado en los países occidentales y se lleva el alimento de los países del sur, los cereales que van para alimentar a ese ganado. Ni siquiera para eso. Son los grandes monocultivos pensados en agrocombustibles, en Es posible que la presencia de... No será muy fácil combatir con ese capital transnacional. Frente a eso, es posible que la ganancia de Lula permita formar una especie de coalición de países en América Latina para evitar la gravísima situación ambiental. Me parece que hay que aprender algunas lecciones el triunfo de Lula. Brasil mismo tiene que reflexionar sobre esas lecciones para extenderlas un poco a los países de América Latina que pintan en rojo, es decir, que pintan un poco hacia el progresismo y hacia el socialismo.
un elemento clave en el combate a la pobreza y en la restitución de los ecosistemas frente a la crisis climática es una nueva matriz productiva que deje de lado los commodities que están en el mundo. ¿Qué son los commodities? Pues materias primas que nos exige el mundo occidental, los países industrializados, y que nuestros países están allí a la espera de ver qué es lo que tienen que vender, si petróleo, si oro, lo que tienen. Ya Lula da Silva ha dicho que él va a recuperar el nuevo Brasil y que el nuevo Brasil estará sustentado en la producción, siendo un país tan grande, siendo un país tan rico en biodiversidad, ha dicho él en su discurso, no es posible que la población esté muriéndose de hambre. Ahora, Pepe, con el retorno de hambre. Ahora, Pepe, con el retorno de Lula al poder, en este caso en Brasil, se entierra definitivamente el caso Lava Jato, que fue uno de los casos que no solamente involucró a Brasil. Recordemos que además de Lula, los presidentes Alejandro Toledo del Perú, el presidente de Panamá, el presidente de El Salvador, pasaron algún tiempo entre las rejas. Tampoco olvidamos que el presidente peruano Alan García se pegó también un tiro. Todo esto relacionado prácticamente con un mismo caso, y el caso además de esta empresa Odebrecht, que también salpicó a nuestro país. Odebrecht, Petrobras, ¿no es cierto? ¿Qué se me ocurre pensar aquí en medio de esta crisis tan grave de corrupción? Esa angustia popular que suele decir, roban pero dan algo, ¿sí? Es que frente a la crisis que vemos nosotros que se experimenta, por ejemplo, en Brasil, y nos sería extraño también acá en el Ecuador, la subjetividad de la población va sobre hechos tan graves como el que hemos hablado. ¿Subjetividad en qué sentido? En el sentido, por ejemplo, que la población tiene miedo a un autoritarismo, tiene miedo al ejercicio de una dictadura y prefiere más democracia, mayor armonía. La población también tiene su temor hacia ese crecimiento del odio, ese crecimiento de la división entre posiciones, y ya no solamente políticas, sino posiciones de fanatismo. Yo no diría posiciones ni políticas ni ideológicas, sino estamos viviendo en América Latina, en Brasil también con fuerza, lo experimentamos también en el Ecuador, posiciones de fanatismos hacia ciertos personajes, hacia ciertas ideas, y que hacen que vivamos en un permanente estado de guerra. Esto también nos lleva a un nivel alto de inseguridad. Entonces, frente a eso, no es que estos problemas quedan enterrados, pero en el momento de elegir una alternativa, en el momento de ver quién puede salvarnos, quién puede ayudar de carácter emergente, pues se escoge una alternativa más cercana a los sectores populares, más cercana a un imaginario que hubo antes de mayor, digamos que bonanza económica, aunque eso esté atravesado por el precio de las materias primas, pero hubo también una redistribución de la economía de mejor manera. No sé, aquí también queda un reto, que es el tema de disminuir la corrupción, ¿sí? Porque el tema de la corrupción en estos países también se debió al mal manejo de poder. Entonces, Lula da Silva tiene, creo yo, un nuevo reto en América Latina, siendo uno de los países con la mayor economía de América Latina, también un país con una influencia muy fuerte en los otros países. Hay el reto, creo yo, de que demuestre que es posible también
disminuir y trabajar aprendiendo pues de que de los círculos cercanos del poder se tiene que eliminar, se tiene que limpiar de estos grupos y de sectores interesados y de personas muchas veces que quieren acumular y que quieren hacerse ricos robando a través de la corrupción. Pepe, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Tenemos ya que cerrar la entrevista el día de hoy. Ha sido el doctor José Astudillo, él es catedrático de la Universidad de Cuenca. Pepe, un buen día.